Hola a todos jóvenes, bienvenidos a uno de los municipios más costosos de México. Para los que no sepan, nos encontramos en San Pedro, Nuevo León. Ese es uno de los municipios con mayor plusvalía de México. O sea, tú aquí te compras una casa en 1 millón, al día siguiente ya vale 1.200.000 pesos. Bueno, quizá no tanto, pero realmente sí es muy, muy alta la plusvalía. Entonces vamos a conocer esta casa. Vamos a entrar juntos. Es una casa muy sencilla, pero lo interesante es que por la misma topografía, la casa, aunque no lo parezca, es de 3 niveles. Entonces eso nos dice que como la topografía nos indica que va bajando, pues probablemente encontremos que la casa tiene un sótano. Entonces vamos a entender. La fachada no nos dice nada, es muy muy sencilla, caben 2 coches porque tiene 6 metros de frente y vamos a entrar de lado. Fíjense las protecciones. Hemos hablado ya en el proyecto de Casa de Blanca. Las personas que no conozcan el proyecto de Casa de Blanca, es una casa de interés social que remodelamos y ampliamos. Y para que no ocurriese esto, de tener la herrería por fuera, decidimos colocarle la herrería por dentro, para que se vea un poco más sutil. Porque sabemos que la delincuencia, fíjense, aunque estemos en uno de los municipios más caros de México, de todas maneras se requiere protecciones. Eso dice cosas, jóvenes. Entonces, pues la herrería por fuera no me encanta. Prefiero que la herrería esté por dentro. El diseño aquí de la cantera, como con este elemento forrarlo, no se ve mal, aunque un poquito seco, ¿no? Un poco seco. Vamos a entrar. Sí, le hace falta verde a esa fachada, ¿no? Alguna jardinera por ahí. Vamos a ver qué encontramos. Ok, nuestro primer remate, ustedes saben que siempre estamos hablando de los remates. Nuestro primer remate es este muro, que ya nos esconde una escalera. Ok, que nos va a llevar a la planta alta. Y muy probablemente ahí ya la vimos. Está una escalera que nos lleva a esa planta del sótano. Muy bien, ya entendí un poco de la planta. Si se fijan, aquí los arquitectos colocan las escaleras como en un núcleo de circulaciones verticales. Entonces, accedes a los 6 metros, le quitan 1 metro para hacer una rampa, que aquí se puede ver, y la escalera para bajar al sótano está más o menos posicionada en el mismo lugar, pero vas bajando hacia el frente, fíjense. Probablemente esto yo lo hubiese hecho distinto. ¿Qué hubiese hecho yo? Como lo hemos hecho, por ejemplo, en proyectos como La Cueva, esta misma rampa la repetimos abajo en la misma posición para que se genere un circuito que le des la vuelta y sigas bajando. Siempre una rampa con la misma forma que la otra. Aquí lo que hicieron fue hacer otra rampa muy similar y solamente la empujaron, la recorrieron hasta el fondo. Y ahorita vamos a ver cómo se aprovechó el espacio. De este lado tenemos la sala, el comedor, la cocina, todo en un monoespacio, completamente libre. Los techos son bajos, si se fijan. No sé si por alguna razón especial de restricciones de alturas, pero debemos de tener aquí un 240 de altura máximo. Y la iluminación, que siempre ustedes saben que es de las cosas más importantes de la arquitectura, la iluminación es fundamental. Entonces, fíjense de dónde llega la iluminación a todo este gran salón. Al frente tenemos una ventana, pero en el otro lado parece que nos hacen falta ventanas, fíjense, porque ahí la puerta está abierta. Hay 2 puertas que vamos a ver a dónde nos llevan, porque pareciera que la casa no tiene un jardín atrás. Como tenemos sótano, no estamos en contacto directo con la tierra. Entonces vamos a ver cómo lo solucionan. Por lo pronto, fíjense las cocinas con estos escalones de las barras que me recuerdan a los 90s. Eso se hacía mucho antes y poco a poco se fue haciendo las cosas más sencillas y ahora las barras son de la misma altura y los bancos son un poquito más bajos. Ya no se usan estos bancos
tan altos, ¿verdad? Porque este escalonamiento, pues se dejó de usar, que era práctico, la verdad. Pues porque se siente muy independiente el área donde está comiendo la gente del área donde está preparando la gente. La cocina es cómoda. Fíjense cómo aprovechan aquí ya los 6 metros del terreno, porque la escalera la concentran en un espacio reducido. Me atrevo a decir que estos escalones deben de tener un peralte bastante alto, porque si se fijan son muy pocos escalones. Entonces resuelven la escalera muy corta, los que les da este espacio. Si la escalera fuera igual de larga que probablemente que la de atrás, no podrían aprovechar todo esto, porque todo seguiría siendo parte de la misma escalera. Y aquí aprovechan los 6 metros para colocar unos muebles, el refrigerador, una alacena. ¿Y qué hay por acá? Puerta corrediza, baño, nada. Cuarto de lavado, núcleo de lavado, Mave, marca mexicana. Muchísimas gracias a Mave porque están a punto de darnos una sorpresa. Pero fíjense cómo esta ventana del cuarto de lavado, que tiene una super vista, o sea, la vista, bueno, una de las vistas más bonitas de la casa, la está tomando el cuarto de lavado. Eso te dice cosas, ¿eh? O sea, aquí los arquitectos decidieron colocar las áreas de servicio bloqueando la parte más bonita, ¿saben? Del terreno. Eso no sé si estuvo bien. Y de este lado abrimos la puerta y en lugar de tener un super patio, tenemos pues un patio, pero un patio de servicio, ¿no? Con el tanque de gas y como estamos un poco más arriba, si nos asomamos, pues ahí ya vemos que el patio le quedó al nivel del sótano. Y vean la vista, está espectacular. La Huasteca. Pero esto sí me gusta que los espacios sean completamente amplios, que no se cierren, ¿verdad? Porque si aquí me hubieran colocado un muro, pues imagínense, todavía sería más oscura toda esta casa. Entonces sí es importante tratar de romper los muros y de romper el espacio, ¿no? Amplificarlo lo más que se pueda y al mismo tiempo, obviamente, ir jugando con la secuencia, ¿verdad? Porque no se trata solamente de hacer una casa o cualquier espacio tipo loft completamente abierto, que bueno, que ustedes ya saben que es un esquema muy interesante, que dependiendo también el interiorismo, es la magia o la calidad que te va a dar en el interior. ¿A dónde vamos? ¿Vamos arriba o vamos abajo? A ver, vamos arriba. Bueno, abajo. Vamos a ver qué hay aquí, porque la escalera se ve muy, muy inclinada, jóvenes. Hola, ¿hay alguien ahí? Ok, no hay luces. Vamos a prender la luz. Ah, es una salita que fíjense, es una salita que tiene de este lado el ventanal que me hizo falta allá arriba. Entonces todo el jardín, ya. Es bien interesante esto, ¿eh? Porque te das cuenta las distribuciones que puedes hacer en estas casas o en estos terrenos prácticamente y que creo que podrían ser mejores, ¿eh? O sea, estas formas de resolver la arquitectura muy básicas, creo, sin pensarle demasiado, como que las formas más sencillas, pero no las más inteligentes, pues te resuelven el problema, pero le falta magia, ¿verdad? O sea, todo este patio, o sea, todo el proyecto pudo haber jugado a través de una doble altura que conectara, concatenando los espacios, pero aquí deciden mandar el patio hasta el fondo, ¿verdad? Y este lugar, que, pues, que está bueno, está agradable, pudo haber tenido más magia, ¿no? Mucha vegetación en el fondo, le podría brindar mucha calidad a este espacio que se siente un poquito rezagado, ¿no? Y fíjense el espacio debajo de la escalera, pues lo tienen que aprovechar de alguna manera, generan una bodega. Sin embargo, sí me hace falta, quizá me hubiese encantado que jugaran en sección y que este muro no existiera, que esta losa que ya la tienen arriba, la hubiesen prolongado y hubieran jugado con un patio inglés.
Para los que no sepan, el día de hoy vamos a aprender lo que es un patio inglés. Los patios ingleses, las casas en los barrios de Inglaterra, tienen medios niveles y bajas un medio nivel hacia abajo, subes un medio nivel hacia arriba y los recámaras que te quedan en los niveles inferiores se ventilan a través de unos patios muy pequeños que pueden tener 1 metro, 1,20 metros, y que esos patios dan hacia la banqueta de la calle. Entonces, esos son los que se les conocen como patios ingleses, que podrían ser muy parecidos a este, ¿verdad? Solamente que la calle estaría al frente. Entonces, la gente podría asomarse de alguna manera a este patio. Entonces, estos patios son muy agradables, son iluminados. Entonces, entre más patios tengamos, si los tenemos de ambos lados, el espacio podría ser muchísimo mejor. O sea, siempre tener como esa doble relación de patios ayuda a que circula el aire y que entre la iluminación. Vamos a ver qué hay aquí. Para las personas que quieran visitar Monterrey o que quieran visitar San Pedro, esto se puede volver otra recámara. Es un baño cuadrado como de 1,60 m por 1,90 m. Lavamanos al frente, muy bien, su sanitario y su regadera. Y tiene ventilación natural. Fíjense este tensor. Cuando estén diseñando baños, jóvenes arquitectos, a veces no entendemos cómo se soportan los elementos, los aluminios, los herrajes. Entonces, hay unas cosas que se llaman brazos estabilizadores que ayudan literalmente a cargar el peso de los vidrios, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos las puertas de cristal templado y esas puertas, ¿dónde se apoyan? ¿Verdad? Porque aquí en mi mano la está apoyando mi brazo, que la está apoyando mi hombro y se está apoyando todo. Pero aquí, si tuvieras una puerta, esa puerta necesita que alguien la sostenga. Para eso es este elemento. Y muchas veces hay unos elementos ya, unos herrajes, que son esos brazos que ayudan a soportar, que no nos encantan, pero son necesarios dependiendo del diseño. Cuando las puertas van hasta el techo, ya no necesitas esos brazos estabilizadores. ¿Por qué? Porque a la puerta le puedes colocar un herraje que se empotra en el muro, se ancla y ya ese le da el soporte, ¿verdad? Por eso se necesitan estos tensores. ¿Y aquí qué hay? Es una puerta de una bodega que no podemos salir. Y es un patiecito pequeño, fíjense. Le quitaron ventilación un poco al patio de aquí abajo porque le hicieron otra recámara y dejaron el patio aquí de 2,5 metros, probablemente. Pero de todas maneras le ayuda a que ingrese un poquito de iluminación y ventilación. Ok, ahora vamos a subir. La estructura de la escalera es de acero con placa y la huella es de madera sólida sentada, atornillada sobre la placa. Muy bien, ahora subamos. La estrategia de haber dejado la escalera de una sola rampa pegada al muro es buena. Les voy a decir por qué. Porque de los 6 metros les quita solamente 1 metro, ¿no? La escalera la puedes dejar de 90 centímetros, el ancho del muro 18. Entonces este espacio se siente muy bien porque tiene lo mayor, lo más que se puede, ¿saben? ¿Por qué? Porque si ustedes colocaran una escalera de 2 rampas, tanto en el inicio de la casa, o sea, imagínense que aquí fueran escaleras de 2 rampas, pues me quitaría otro metro, ¿verdad? Entonces este espacio ya se volvería muy pequeño. Probablemente podrías poner un baño por aquí, porque no he visto el baño de visitas, y eso nos liberaría todo este espacio de acá, porque ya la misma escalera sería la que te lleve hacia el sótano y ya no tendrías este hueco. Ya todo este hueco lo podrías aprovechar en área, pues en área habitable. Ok, vamos a ver qué hay arriba. Entonces subimos las escaleras, giramos. Son pocos escalones porque el entrepiso es pequeño. O sea, son 2,40. Y fíjense, subimos y solamente tenemos puertas, puertas, puertas. Esta es otra cosa. Digo, aquí ayuda mucho que tenga un tragaluz. Pero cuando tenemos las plantas altas, que no tenemos ningún espacio
como para tener, ya ni siquiera que te quepa un sillón y una tele, o que te quepa al menos un librero, un pequeño escritorio, siempre es bueno. Cuando hacemos estos pasillos demasiado reducidos, pues se nos acaba la casa muy rápido y se siente un poquito apretado, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Ah, esta es la recámara principal. Vamos a abrir la ventana porque está muy oscuro esto. Fíjense, aquí las vistas están mucho mejores. La recámara no está mal, está de buen tamaño. ¿Qué me dirá esto? Fíjense, la cama es king size. Entonces ustedes ya saben que la cama king size mide 2. Ya saben que mínimo debe de haber 60 centímetros entre el lado. Entonces aquí debe haber como 1 metro. Entonces esta recámara mide 4 metros. Y en el otro sentido, los dos le queda pues, prácticamente 1 metro enfrente de la cama, un poquito más. Entonces, como la cabecera es chonchita, probablemente esto tiene un 310 o un 320. Y si se fijan, el techo está inclinado, ¿eh? Eso no lo había visto. Eso hace que se sienta un poquito más grande. Y de este lado, ¿qué pasó? Porque si se fijan, la puerta se retrae un poco del eje del límite. Entonces, aquí nos quedan huertas de un closet. Todo esto es closet. Aprovechan el closet pegado al muro. O sea, la recámara está ocupando todo el ancho de los 6 metros, probablemente. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque, si, a ver, si aquí tenemos 3, aquí vamos a tener como 2, bueno, un poquito menos. Tenemos el baño completo, lavamanos sanitario. Fíjense la separación que hay entre el sanitario y el mueble de baño. No es suficiente para que te quepa muy cómodamente una papelera. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? La mandas al frente. Y si el baño fuera más reducido, ya no te cabe ni siquiera ahí. Y ahí sí tienes que ver dónde lo pones o ya ni siquiera cabe. Sí, porque este es un baño, este lavamanos debe de medir 80, debes de tener aquí 70 de sanitario y esa regadera debe medir otros 85. Entonces sí, como un 240 este baño. Y en el otro sentido como 1.25, 1.30, ¿verdad? Porque no se ve tanto espacio aquí para caminar. Entonces, ya no estoy seguro si estos sí son los 6 metros, ¿eh? Si realmente aquí hay 3 y aquí hay 1.5, contando los muros, como que me falta algo, ¿eh? Vamos a ver, quizá hay un baño por allá atrás. Vamos a ver si es cierto. Ah, no, es que aquí, a ver, es que aquí hay otra recámara. Ok, vamos a abrir la ventana, a ver a dónde ventila esto. Ok, esto no ventila bien. Alerta, jóvenes. Alerta de que este proyecto no sé si se diseñó correctamente. Porque la recámara, pues hemos hablado que las recámaras deben de ventilar correctamente, ¿no? Deben de ser iluminadas. Pero también los patios deben hacia donde ventilan las recámaras necesitan dimensiones mínimas. Ahí es donde es bien importante que los ayuntamientos regulen esas medidas mínimas de los patios para que sean cómodas las habitaciones. Esta es una habitación de buen tamaño. O sea, esto mide 2, aquí debe haber como 60, 70 centímetros para caminar. Los closets son corredizos, entonces eso nos ayuda a que no nos robe mucho espacio las puertas del closet. Sin embargo, la dimensión de esa ventana y la dimensión del patio no es suficiente, me parece, para que ventile. Que yo sé que ustedes dirán que algunas de las habitaciones de donde están viendo este video no tienen ni siquiera ventanas, solamente tienen una puerta. Pero para que se den una idea que son necesarias. Fíjense, este patio no debe de medir mucho más de 80 centímetros por 1,20 m, 80 por 1,20 m. Y para los estudiantes de arquitectura que muchas veces quieren ventilar así las habitaciones,
Pues aquí está el ejemplo, jóvenes, el ejemplo vivo de cuando sus maestros no les aceptan la recámara con patios menores a 2 por 2 o algo así. Ahí está. O sea, si yo apago la luz, bueno, no baja mucho, ¿verdad? Pero ya, ustedes valórenlo. ¿Qué tanto les gustaría vivir en una recámara como esta? Una estancia corta no pasa nada. El otro día me quedé en una recámara que ni siquiera tenía ventanas hacia el exterior, tenía una ventana hacia el comedor y no se sentía mal, porque de alguna manera la ventana era grande. Entonces esa ventana grande, aunque estuviese viendo a un lugar cerrado, se sentía que respiraba. Entonces eso es importante, ¿eh? Se los voy a dejar de tarea. Que si ya están ventilando hacia el mismo espacio interior de la casa, que al menos la ventana sea grande. Y esto va a ser un baño probablemente. Claro, queda un baño aquí, un poco más reducido y lo podemos entender por la dimensión del mueble de baño, lavamanos sanitario y regadera. Este baño no debe medir mucho más de 2 metros, ¿eh? Porque aquí de lavamanos tenemos como 50, de sanitario tenemos como 60 y de regadera un poco más, como 90 se ve. Y está ventilando hacia el patio. O sea, ahí que, pues sí, ese patio era la ventilación de las dos cosas, ¿verdad? El problema es la dimensión. Y de este lado, pues tenemos otra recámara, o sea, la casa es de 3 recámaras. Esta ventana es la más generosa de todas. Si yo viviera aquí, yo me vengo a dormir a esta recámara pensando si fuera el hijo. Ahí están los barrotes, que si se fijan, los barrotes, las protecciones no son tanto problema desde adentro, porque tienes las cortinas, ¿no? Que en este caso es un blackout, pero la cortina le ayuda muchísimo, ¿no? O sea, ya no te importa tanto si hay un barrote o no. La verdad, estaría genial hacer un análisis de cuánto tiempo al año pasan las cortinas de una habitación abiertas y cuánto cerradas. Y la mayoría de las veces, al menos hay una cortina ligera, ¿verdad? Protegiendo. El blackout probablemente no tanto porque pues, la gente necesita luz. El blackout lo colocas para dormir, para que no entre nada de luz y si eres medio flojo, que no te quieres levantar temprano. Pero la otra cortina simplemente te da privacidad. Entonces, te va a cubrir prácticamente todo el año la protección. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos un closet. Y fíjense, por la misma, vean el diseño. Todo esto es el hueco de la escalera. Entonces, aprovechas, que esto sí está muy bien, aprovechas al menos un pedacito del arranque de la escalera y le generaron un closet. Aquí muchas veces en ese espacio, yo sé que ustedes amigos constructores aprovechan para hacer los baños también. Le roban un poquito más a los escalones. ¿Y eso qué genera? Genera que se teche un poco más los primeros escalones de la escalera. Y ahí es cuando van a empezar a ver ustedes en sus casas que le hacen a esta losa, le hacen un chaflán. Por fin llegamos a ese momento del canal. Hablar de los chaflanes en las escaleras. Para eso son, porque el constructor quiere ganar un poco más de espacio arriba. Entonces este eje lo jala un poco más para ganar, porque ahorita si se fijaron, pues es un pasillo y un closet, ¿no? Lo que está pasando de arriba de esa losa. Entonces, pues hay un metro, 1,20 m por ahí, o sea, porque estaba medio justo. Entonces, pues esto, entre más lo jales, ¿no? Entre más empujes este eje, la distancia que va a haber entre el escalón y la losa va a ser menor, ¿verdad? Porque si yo sigo empujando esto hacia el frente, como si tuviera el SketchUp, y le doy un push hacia acá, pues de repente la altura que ahorita podemos tener entre el lecho inferior de la losa y el escalón, que es de 2 metros, de repente va a hacerse de 1,80 y así consecutivamente. Entonces, si se fijan, yo aquí paso bien gracias a que tengo esta losa aquí. Entonces, estos jóvenes estudiantes de arquitectura es bien importante que lo aprendan a visualizar, ¿verdad? O sea, el jugar siempre
con las alturas de la sección, qué altura hay entre mi escalón y mi losa. Esa es la clave del éxito para poder jugar a crecer el espacio, ¿no? En estos espacios reducidos es sumamente importante que nosotros aprendamos a dominar eso. Es ese gesto que sí me gustó, que aprovechen jugando en sección por las distintas alturas. Por eso son tan buenos los medios niveles. Ese es un, ahora sí que un nivel que tienen que ¿cómo se dice? Descubrir o desbloquear. Ajá. Cuando ustedes empiecen a trabajar con los medios niveles, es cuando ya están trabajando en un nivel superior en su arquitectura. Porque es complicado, ¿saben? Entender esas alturas no está tan sencillo. Y aquí pues vemos que lo generaron en el closet, pero aquí pudo haber sido un baño, yo qué sé. Esta casa debe tener unos 140, 150 metros cuadrados de construcción. Y entonces, pues no, o sea, son 6 metros de lado a lado, solamente que el espesor de los muros nos va quitando área, ¿verdad? 20 centímetros de muro aquí, los 60, los 80 de puerta. Entonces, aquí simplemente hay unos 60. Aunque hay menos de 1 metro para caminar en este pasillo. Pero mira, si se fijan, el eje no es el mismo. Otro error aquí. Fíjense cómo este eje lo desfasaron un poquito para darle un poco más de amplitud a la recámara. Pero no, 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 no. O sea, mover solamente 5 centímetros el eje porque es lo que se movió. Fíjense bien la junta. Solo 5 centímetros. O sea, eso no se lo deben de permitir. Arquitectos, pues ya mejor jalen este un poquito para acá y este jálenlo un poquito para acá para que se equilibre ahí, ¿verdad? El problema fue que trataron de meter con calzador esta recámara. O sea, todo esto es una recámara, es la recámara, ¿verdad? Del centro. Entonces, esta recámara te obliga a generar todo este pasillo acá para el vestidor, que eso sí, lo aprovecharon bien, no se desperdició, pero sí, les voy a dejar de tarea a ver que me digan cómo pudieron haber resuelto mejor esta recámara. O sea, si queríamos 3 recámaras acá arriba, ¿qué se pudo haber hecho para que quedaran con mejor iluminación y ventilación? Porque yo les voy a decir algo, ¿eh? Todo está en la escalera. La escalera es la columna vertebral del organismo. La arquitectura es un organismo y está vivo cuando lo habitas. Entonces, ese organismo necesita que principalmente su columna vertebral esté en la posición correcta. Si se fijan, genera la simetría en el organismo y lo mismo va a pasar en cualquier o en muchos de los seres vivos, de cualquier familia de los animales. Entonces, la columna vertebral generalmente está en el centro. Entonces, aquí empieza la escalera muy, muy al frente y tenían un problema importante, ¿saben? O sea, el problema era que querían ellos tener 3 recámaras acá arriba. Entonces, si tú quieres tener 3 recámaras y tienes 6 metros de fachada, ¿qué es lo que haces? Así es, tomas esta recámara y la pones acá para que tenga ventilación natural. Entonces, fíjense en esta recámara todo el espacio que se desperdicia por tener el closet aquí. Vean todo este espacio. Vean todo el espacio que hay aquí. ¿De qué nos sirve este espacio? Si el closet pudo estar en cualquier otro lugar. O sea, lo aprovecharon, pero, pero al mismo tiempo no tiene sentido todo este closet acá, ¿saben? Entonces, ¿qué debíamos haber hecho? Haber colocado un muro al centro y generar 2 recámaras hacia la fachada. No hay más. Obviamente, si ustedes me dicen, no, es que tiene 6 metros, entonces van a quedar recámaras pequeñas, porque van a tener 6 metros a la mitad, 3 metros, menos los muros, pues nos van a quedar 260 de recámaras. Pues sí, 260, pero pues es que ¿cómo haces otra cosa? Quizá las haces de 260, pero las haces un poco más largas, vaya. Porque pues, este es el hijo o los hijos favoritos y este es el hijo adolescente que ya todo el mundo quiere que se vaya, ¿saben? Y el que ya se quiere ir. Entonces, sí, obviamente la recámara es más grande,
porque está buena, pero definitivamente esa ventana no me convence. Creo que el arquitecto fue hábil porque le pidieron 2 recámaras de menos de 3 por 3 y lo logró. Sin embargo, creo que se sacrifica, pero ese es mi pensamiento, ¿saben? Ahora sí, les dejo de tarea. Maestros, déjenle de tarea a sus alumnos de tercer y de cuarto semestre que resuelvan esta planta. Es una planta de 6 metros por 20 de fondo, probablemente. Quizá un poco más, si lo vamos contando, 6 de cochera, 3, 6, 2, 14, ahí ya llevamos más 6, 18, y aquí, sí, probablemente tiene más, debe de tener como 25, 6 por 25 el terreno, porque todavía nos queda un cachito ya en el fondo. Entonces, ¿cómo se pudo haber resuelto esta casa? Y quizá los medios niveles eran la clave del éxito, porque el terreno bajaba. Entonces, quizá el medio nivel te ayudaba a generar una recámara en un nivel distinto y que no estuvieran las 3 recámaras en el mismo nivel. Se los dejo de tarea. Si lo resuelven, nos lo envían, por favor, y hacemos un video con los resultados, maestros. Hagan el concurso con sus alumnos y nos lo envían al correo de contacto @cotaparedes y hacemos un video, hacemos un Zoom y hacemos una entrega y mostramos los proyectos en un video aquí en el canal para que la gente vea que sí se pueden hacer mejores distribuciones en este mismo terreno. Y así aprendemos todos. Jóvenes, desde el municipio más caro de México, yo soy el arquitecto Abraham. Cotaparedes, adelante.